Hola a todos, en el video de hoy se estará viendo lo que son los partidos políticos. Para entender el funcionamiento de nuestro sistema político, es indispensable conocer también a los partidos que compiten por dirigir el gobierno en el país. Estos aparecen en la vida política nacional en el siglo XIX, cuando los mexicanos pretendían conformar la nación. Su presencia respondió en aquel entonces al carácter democrático que buscaba imprimírsele al país. Sin embargo, no fue sino hasta 1911 cuando apareció la primera ley para regularlos. A partir de entonces, su presencia ha sido permanente. Según el artículo 41 de la Constitución, los partidos políticos son entidades de interés público y organizaciones ciudadanas que deben promover la participación democrática, posibilitar el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público y representar al pueblo. En teoría, los partidos políticos deben canalizar las inquietudes, propuestas y problemas de la sociedad y de los ciudadanos mismos hacia las instancias de gobierno para que éstas las y los integren en sus planes de trabajo y en su búsqueda del poder público. Como vimos anteriormente, durante la mayor parte del siglo pasado hubo un solo partido con participación en el gobierno federal, estatal y municipal. Sin embargo, durante el siglo XX se crearon diversos partidos políticos. Durante el Porfiriato, estos no tuvieron gran relevancia, ni fueron muchos, pero a partir de la Revolución comenzaron a formarse una gran cantidad de ellos, aunque generalmente eran partidos regionales organizados alrededor de un caudillo y sin una estructura fija ni programas de gobierno. El Partido Nacional Revolucionario, formado en 1929, logró aglutinar a la mayoría de los partidos regionales y personalistas que seguían funcionando en este año, con lo que logró resolver el problema de la pelea del poder por medio de las armas, que hasta ese momento era lo normal. Desde su creación hasta finales del siglo XX, el PRI dominó las elecciones y los cargos públicos, permitiendo la existencia legal de algunos partidos, aunque estos nunca tuvieron una oportunidad real de ganar las elecciones, dado que las condiciones bajo las que competía con el partido oficial eran extremadamente inequitativas. La mayoría de los partidos que se fueron formando en el siglo XX surgían de la disidencia dentro del mismo PNR, PRM, PRI, en particular cuando algún grupo era marginado de los puestos públicos y políticos, pero también la mayoría fueron desapareciendo. Hasta casi la década de los 90, solo uno de los partidos opositores al gobierno había sobrevivido a las continuas derrotas electorales y las condiciones de competencia electoral, el Partido Acción Nacional, o PAN, fundado en 1939. Durante aproximadamente 70 años, el poder legislativo era el que calificaba las elecciones, lo cual le daba un control casi total sobre los resultados de estas. Se dieron lentos avances en la creación de un sistema de partidos competitivo e imparcial que no estuviera atado en las preferencias del gobierno. Las pocas concesiones que se hacían a la oposición política buscaban que ésta se mantuviera dentro del sistema para que diera legitimidad a las victorias del PRI, pero al mismo tiempo no eran suficientes como para poner en riesgo la hegemonía de este. En 1973 se sustituyó a la Comisión Federal de Vigilancia Electoral por la Comisión Federal Electoral, en la cual tenía voz y voto todos los partidos registrados, aunque ésta seguía a cargo del secretario de Gobernación. En 1977 se promulgó la Ley de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales, la cual mandaba que la comisión se integrara por el secretario de Gobernación, un representante de cada Cámara de Congreso, un notario y un representante por cada partido político con registro. Esta ley preveía 100 escaños de diputados por representación proporcional y 300 de mayoría relativa, lo que facilitaba a partidos que no fueran el PRI tener diputados en el Congreso, aunque nunca puso en riesgo la dominación absoluta de las cámaras por parte de dichos partidos. No fue sino hasta 1987 que se reformaron los criterios de integración del órgano electoral para que se constituyera proporcionalmente según las votaciones nacionales, lo que otorgaba al PRI 16 lugares en él y a todos los demás partidos juntos 15. Como manera de recuperar la legitimidad tras la cuestión nada elección de 1988, se emprendió una reforma constitucional en materia electoral y se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el cual se creó en 1990 el Instituto Federal Electoral, aunque aún no era autónomo, sino que dependía del Ejecutivo y Legislativo Federal. Su presidente seguía siendo el secretario de Gobernación.
Alonso Lujambio nos ofrece un resumen del nacimiento de la competitividad electoral en el país. En 1988, no más del 3% de la población mexicana vivía en municipios gobernados por partidos distintos del PRI. En 1990, la cifra llegó al 10,45%, en 1992 al 14,4%, en 1995 al 24,3%, en 1996 al 37,5% y en 1997 al 44,42%. Por otro lado, en 1988 solamente el 26,8% de los escaños de la totalidad de los congresos unicamerales estatales eran ocupados por partidos distintos al PRI. En 1990, la cifra llegó al 31,22%, en 1992 al 32,49%, en 1995 al 38,63% y en 1997 al 49,45%. Adicionalmente, en 1989, la oposición, concretamente la de centroderecha, el Partido de Acción Nacional, ganó oficialmente su primera gobernatura en la historia posrevolucionaria mexicana en Baja California. En 1989 se fundó el Partido de la Revolución Democrática, PRD, tercera de las fuerzas políticas en nuestro sistema político. En gran parte del territorio, la competitividad electoral fue creciendo y el gobierno fue haciendo concesiones para que esto pasara debido a la presión de los partidos políticos de oposición y de la sociedad civil. La competencia electoral fue creciendo durante la última década del siglo y llegó a su culmen con la victoria del PAN en la alianza con el Partido Verde Ecologista de México en la elección presidencial del año 2000, después de la elección de 2006 y el conflicto electoral subsecuente, se llevó a cabo una nueva reforma electoral. Esta le dio al Instituto Federal Electoral 53 nuevas atribuciones, entre las que destacan administración de tiempos en radio y televisión, prohibición a particulares y partidos para comprar tiempo en medios, creación de una unidad de fiscalización y una controlario- contraloria. Esas reformas buscan dar más equidad a las campañas. En México hay 7 partidos políticos nacionales, y ya sea por sí mismos o por medio de coaliciones, todos han participado en gobiernos estatales y en el Congreso de la Unión y son regulados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿A cuáles de los 7 partidos políticos identificas? ¿Con cuál de ellos tienes coincidencia? ¿Por qué? ¿Conoces su origen y su propuesta? El siguiente cuadro resume la información general de estos 7 partidos políticos actuales. El primer partido es el Partido Acción Nacional o PAN, el cual su año de fundación fue en 1939 y sus fundadores fueron Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna, Luis Calderón Vega y Rafael Preciado. Este partido se fundó para exigir elecciones democráticas y políticas de gobiernos más liberales. Se componía principalmente de grupos urbanos de clase media e intelectuales que se oponían a que solo hubiera un partido político en el país. Durante décadas fue el único partido de oposición bien organizado y como tal fue muy importante la democratización del poder. Cuanto a sus principios, se autodefine su doctrina como humanismo político, la cual se centra en el respeto a la libertad y dignidad de la persona humana y en la búsqueda del bien común, considerada a la familia el fundamento de la sociedad. El siguiente partido es el Partido Revolucionario Institucional, o PRI, fundado en 1946 por Plutarco Elías Calles como PNR, Lázaro Cárdenas como PRM y Manuel Ávila Camacho como el PRI. Fundado por Plutarco Elías Calles bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario, este partido logró que la lucha por el poder dejara de librarse por medio de las armas y se diera dentro de las instituciones. En marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas renombró el partido como Partido de la Revolución Mexicana, solo para que 8 años después, en 1946, Manuel Ávila Camacho le diera el nombre que conserva hasta hoy. Desde su fundación, las organizaciones Confederación de Trabajos de México y la Confederación Nacional Campesina y Confederación Nacional de Organizaciones Populares formaron parte del partido, y hasta el día de hoy se le conoce como los sectores obreros, campesino y popular del PRI respectivamente.
El PRI logró integrar una gran parte de los movimientos organizados del país durante varias décadas. Sin embargo, conforme el PAN cobraba fuerza, los movimientos sociales, como el de 1968, mostraban su descontento y finalmente la gran escisión del ala de izquierda de 1988 se fue haciendo evidente que la inclusión y la unidad partidista se acercaba a su límite. Mientras tuvieron la presidencia de la República, la ideología del partido se definía por ideología del presidente, por lo que algunos estudiosos de nuestro sistema político utilizaron el término ley de péndulo para indicar que las políticas del partido iban y volvían entre derecha e izquierda. El PRI se ha declarado como un partido socialdemócrata y este partido mantuvo la presidencia del país desde 1929 hasta el año 2000 y volvió en ella en 2012. Hasta la fecha, gobierna la mayor parte de los estados de la República y tiene la bancada más numerosa del Congreso de la Unión, esto para 2012. En cuanto a sus principios, se declara rígido por los principios de la Revolución Mexicana, en particular por el de la justicia social. Son miembros de la Internacional Socialista y se identifican a sí mismos como un partido de centro-izquierda. Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática, o PRD, fue fundado en 1989 por Cuauhtémoc Cárdenas, Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo, Alberto Castillo y Gilberto Rincón Gallardo. Nace de una confluencia de personajes de ideología de izquierda que provenía de distintos partidos políticos y que antes estuvieron agrupados en el Frente Democrático Nacional, entre ellos del Partido Mexicano Socialista, el Partido Socialista Unido Mexicano, el Partido Mexicano de los Trabajadores y el Partido Mexicano Comunista. En cuanto a sus principios, se encuentra recuperar los principios de la Revolución Mexicana, impulsar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones gubernamentales, combatir el modelo económico neoliberal para lograr la igualdad. Se identifican a sí mismo como un partido de izquierda y es integrante de la Internacional Socialista. Por su parte, el Partido del Trabajo, fundado en 1990, se formó a partir de varias organizaciones, como los Comités de Defensa Popular de Chihuahua y Durango, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y agrupaciones de maestros independientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, entre otros. Alberto Anaya y Óscar González Ñáñez figuran entre sus fundadores. La fundan varias organizaciones de izquierda en 1990 y perdió su registro en 1991 por no alcanzar el umbral mínimo de votaciones que requería la ley, que en ese entonces era de 1.5%, pero volvió a obtener su registro en 1993. Entre sus principios se encuentra lograr una sociedad justa, socialista, equitativa y demócrata, basada en el trabajo emancipado. Se autodefine como un partido democrático, popular, independiente y antiimperialista. Otro partido es el Partido Verde Ecologista de México, fundado en 1993 por Jorge González Torres y Jorge Emilio González. Se originó con la alianza de varias organizaciones no gubernamentales como la Alianza Ecologista y en 1993 tomó su nombre actual y a partir de las elecciones de 1994 ha mantenido sin problemas su registro. Entre sus principios se encuentra garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales y el derecho de cada persona a su desarrollo en un sistema sano dentro de una sociedad más justa. El partido Movimiento Ciudadano se fundó en el año 1999 y sus fundadores son Dante Delgado Ranuro. Comenzó su vida como agrupación política nacional Conver- con Convergencia por la Democracia en 1996. En 2011 cambió su nombre por Movimiento Ciudadano. En sus principios se autodefine como un partido socialdemócrata que busca incluir a la ciudadanía en el ejercicio del poder, economía de mercado con regulación del Estado. Y finalmente el partido Nueva Alianza, fundada en 2005, y cuyos fundadores son las asociaciones civiles del Magisterio y Conciencia Política. Tiene su origen en la Asociación Civil del Magisterio y el Grupo Conciencia Política, la primera integrada por maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
cuyos principios se encuentran elevar la calidad de la educación, generar empleos dignos, promover la familia como centro de la sociedad y promover la igualdad ante la ley. Los partidos políticos tienden a representar distintas ideologías o a diferentes grupos con diversos intereses y cada uno tiene diferentes principios establecidos en sus documentos básicos. Es muy probable que todos los partidos políticos tengan los mismos propósitos generales, ya que ninguno desea mayor desempleo, mayor pobreza, destrucción del medio ambiente o acciones nocivas para el país y su gente. Por eso es importante conocer las propuestas concretas sobre cómo pretenden llevar a cabo los proyectos que postulan. Para poder saber de estos detalles, cada uno de los partidos deben establecer una plataforma donde delineen las acciones que pretenden impulsar y defender. Dichas plataformas tienen que ser entregadas al Instituto Federal Electoral. Y esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente.